estamos con el arquitecto Cristóbal Mendoza, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2003. Ha completado su formación con diplomado en capacitación docente en la UTLA en el año 2008, una maestría en investigación educacional en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Cursa actualmente el doctorado en cultura latinoamericana y caribeña, explorando el vínculo entre la identidad, el espacio y la creación. Es docente en el área de diseño desde el año 2007 en la Escuela de Arquitectura de la UCB acá en Barquisimeto. Fue coordinador del núcleo de la UCB en Barquisimeto entre los años 2019 y 2023, fomentando vínculos interinstitucionales y fortaleciendo proyectos académicos y culturales. Su vocación va más allá de las aulas. Es artista plástico y fotógrafo, disciplinas que le permiten abordar la arquitectura desde una mirada estética, conceptual y sensible al entorno. Bienvenido, Cristóbal, a Punto de Partida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, compartir este espacio y muchísimas gracias por compartir esto que vamos a conversar hoy. Y a desarrollar un tema muy importante, muy en tendencia, por así decirlo, aunque más allá de la tendencia es la prevalencia del tema, la importancia del tema de cara a lo que somos, habitantes de un planeta que está en movimiento. Así es. Le damos también un saludo a nuestra compañera Yosimar, que vino a hacer unas imágenes acá en el estudio. Y bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy es la arquitectura posible. Acabamos de vivir experiencias poco interesantes a nivel de Venezuela, con el doblete sísmico que se desarrolló el 24 de junio. Acaba también de ocurrir un sismo en Colombia y en varias zonas de todo el planeta hay actividad sísmica. Eso nos hace más sensibles al tema de dónde estamos habitando, cómo estamos habitando, qué nos contiene, qué nos protege. Nuestra casa es nuestro escudo de protección, por así decirlo. Y es importante que conozcamos una mirada más allá de las cuatro paredes, una mirada importante y trascendente de lo que significa la arquitectura dentro del contexto de eventos que están ocurriendo. De acuerdo. Fíjate, son varios elementos. La tierra es nuestro hábitat, es nuestra gran casa. O sea, si lo vemos... La casa más grande. La casa grande. Esta casa grande está compuesta por agua y tierra. Y naturaleza y todos los reinos, animal, vegetal, fungi, porque hasta los hongos viven aquí. Y se habla de priones, que son elementos muy minúsculos que quizás no son visibles. Se habla, en algunas culturas de energías, ángeles, dioses, Dios. Es decir, hay una serie de elementos no cuantificables y quizá más de una mirada cualitativa, sin ánimos de controversias respecto a las religiones. Y la arquitectura, a lo largo de la historia, fíjate que es una profesión, así como la medicina, que se pierde en el tiempo. El hombre ha venido desarrollándose desde la caverna, el primer hábitat era un árbol, vivía abajo de un árbol. Y todas las tradiciones comienzan como el árbol. Entonces, Imhotep II, por poner un ejemplo, ya tenía arquitectos en el antiguo Egipto, y antes de Egipto estaba Sudán. Entonces, ha sido como muy importante el asunto de la arquitectura como vínculo entre todos los sistemas. La sociedad, la civilización. ¿Cómo no? Los humanos somos gregarios por naturaleza, es decir, nos juntamos como humanos, de ahí se crean las familias se crean las tribus, y de las tribus las ciudades, porque siempre hay un líder, llámese padre, llámese patriarca, como sea. Las ciudades tienen un orden y ese orden va edificado
Y bueno, naturalmente se hacía porque había alguien que sabía trazar y bueno, fue desarrollándose la civilización. Es decir, había un templo, había unas casas, había una plaza y todas las ciudades, independientemente de la cultura asiática, africana, americana, tienen un orden y un suelo. Eso que tú mencionabas, que es muy interesante. Ajá. Y ahora bien, entre la arquitectura y la ingeniería civil, porque son dos profesiones que quizás dentro de este estado de circunstancias post-sismo son las que más están dando que hablar o son las que sobre sus bases tienen mayor número de responsabilidades y desafíos. Por un lado, la arquitectura en cuanto al diseño de los hábitats, al diseño de las ciudades, de las edificaciones, y la ingeniería civil en cuanto a la forma de construcción de esas edificaciones. Ahora bien, esto te lo estoy diciendo desde mi perspectiva con el rango de ignorancia que poseo al respecto. Ahora bien, tú como experto, nos puedes decir a nosotros como audiencia, ¿cuál es la relación entre la arquitectura y la ingeniería civil en este momento? Muy bien, muy interesante la pregunta porque la gente relaciona mucho la arquitectura con la ingeniería civil y otros oficios. Ajá. Porque no es solo la ingeniería civil en la construcción de una ciudad. Fíjate que es importante, hasta los sociólogos, los psicólogos, los maestros, o sea, todos, desde los oficios y profesiones, todo el conjunto arma la ciudad. El arquitecto es el diseñador. Ajá. No solo el dibujo, sino la planificación, el crecimiento, el concepto. Es decir, hay planteamientos urbanos, porque está el urbanista, que es como carreras hijas de la arquitectura. La construcción civil, el urbanismo, o sea, se han desarrollado a la par de lo que es la arquitectura como oficio y profesión. Pero la arquitectura es más un arte y oficio, es decir, contiene esas dos cosas. La ingeniería no es lo mismo que la arquitectura, son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque aunque complementarias. Complementarias, cómo no, pero es como está el traumatólogo, que es el que se encarga de los huesos, en el caso de los seres humanos, tendones y todo lo que tiene que ver con la parte estructural del cuerpo, y hay específicos, ¿no? Entonces hay el neurocirujano que se encarga del cerebro y la columna, y así van los oficios dentro de la especialización dentro de la medicina. Entonces hago el símil de la medicina con la arquitectura, porque el arquitecto, digamos, es el cuerpo, quien diseña el cuerpo, y bueno, sí, se necesita el ingeniero estructural para calcular. Y en el caso de estructuras metálicas, ingenieros mecánicos o ingenieros civiles expertos en estructura. ¿Qué ha sucedido en el mundo y específicamente en Venezuela? Que la improvisación, que lo empírico, de que no, yo sé hacer un edificio, yo no necesito un ingeniero y no necesito un arquitecto que me calcule y que me diga la resistencia de los materiales. Nosotros estudiamos la resistencia de los materiales, igual que los ingenieros civiles. Y como no, un arquitecto está preparado para hacer un edificio, pero se complementa con el ingeniero civil porque es una responsabilidad civil compartida, donde ambos profesionales firmamos y sellamos con un número, así como los contadores públicos y los administradores tienen un número, un código y un colegio que los respalda, tiene un asunto ético del por qué hacer las cosas con el conocimiento, con el respeto y sobre todo en el imperio de la ley. O sea, porque si las cosas se siguen haciendo de manera natural, de manera empírica, sin tomar en consideración las normas, las leyes y el funcionamiento y la ciencia, por supuesto, porque los materiales tienen cierto grado de plasticidad y hasta un punto de resistencia, es decir, no todo es duro, hay materiales que tienen que complementar las paredes, los bloques. O sea, los bloques no es por capricho que se hacen de ese tamaño, responde a razones de transportación, modulación e incluso que resistan hasta cierta carga, cierta fuerza de la misma naturaleza para que puedan estallar y no se caiga la edificación, porque las paredes no son las que sostienen los edificios. El edificio se sostiene básicamente de su estructura y las paredes, como no, ayudan o colaboran o contribuyen, para darte un ejemplo, hacen el trabajo como de los músculos en el cuerpo humano y los huesos estructuran y mantienen la movilidad,
la fuerza del cuerpo. Muy bien, excelente. Estamos de acá de vuelta a punto de partida en la conversación con el arquitecto Cristóbal Mendoza. Cristóbal, en estos momentos post-sismo, muchos, incluyéndome, estamos haciendo como una mirada hacia adentro, no solamente hacia adentro internamente como ciudadanos, como personas que sobrevivimos a un tremendo susto y que gracias a Dios en nuestra ciudad fue solo eso, un susto. Pero con mucha gratitud en el alma, pero también con mucho dolor en el corazón por la realidad que está afectando a muchos venezolanos y a muchos colombianos, a muchas personas en el mundo que han sido impactadas por los eventos sísmicos. Pero en esta mirada hacia adentro es también una mirada hacia las estructuras. Los colegios de ingenieros están invitando a toda la colectividad a solicitar la revisión de sus respectivas edificaciones para poder evaluar el impacto en las columnas, en las estructuras y el impacto en las estructuras, el impacto en la columna, en las edificaciones. Es un buen momento para establecer una mirada que diagnostique la realidad y a partir de allí transformarla. Ahora bien, háblame desde tu perspectiva, cómo esa mirada hacia adentro, hacia el dolor, hacia la gratitud, pero también hacia los desafíos de tener que reconstruir ciudades, de tener que reconstruir las vidas de las personas que habitan esas ciudades, se puede llevar a cabo de la mejor manera y cómo interviene la arquitectura en ese proceso. Muy, muy pertinente tu observación. Fíjate que el sismo o los desastres naturales, en este caso correspondió a un terremoto y a un gran terremoto que, como tú lo dices, lo vivimos aquí en Barquisimeto, en una de las más peligrosas fallas del país. Estamos sobre la falla de Boconó y la tercera parte de nuestra falla generó ese epicentro en San Felipe, tercera parte de la falla, que son dos placas tectónicas que a su vez activaron dos placas más y otro elemento que fue otro epicentro frente a esa ciudad. Fue catastrófico, catastrófico. Y partiendo del dolor, porque la cantidad de muertos y la cantidad de heridos y el daño no solo a los habitantes, sino a todos los venezolanos y los habitantes del mundo por la magnitud de destrucción, de la tragedia. Verlo, estuve allá, vivirlo, observar el fenómeno y lo que quedó de ese gran accidente tectónico y arquitectónico, porque acabó con la ciudad. O sea, son cientos de kilómetros, cientos de hogares o miles de hogares, muchos estados, o sea, pasó de los 7 estados afectados. Y los daños, siguientes a ellos, el daño psicológico, el daño físico, todo lo que es económico, por eso, o sea, es cultural, es un lugar, los arraigos, la tradición, la propiedad, la historia, la familia, o sea, todo se vio afectado bárbaramente, o sea, que no hay manera de medirlo, no existiría una medición. ¿Qué viene? O sea, porque luego, así como cuando hay un accidente y el ser humano está herido, para poner el símil y seguir el símil del cuerpo frente a la ciudad, o sea, o el caso medicina, arquitectura. El diagnóstico de los edificios, de la ciudad, por supuesto los colegios, no solo el de ingenieros, también los psicólogos, los médicos, los sociólogos, los antropólogos, porque esto es un fenómeno, de ciudad, de país inclusive. Además de todos los problemas que ya conocemos, que ya no es objeto de este programa, pero que ya todos los venezolanos lo sabemos y lo vivimos. Y tenemos una ventaja, como venezolanos, que es la resiliencia, que es un término que sale en la ingeniería, surge en la ingeniería, o se acuña, que sería la palabra correcta, y luego él se va a la psicología. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es una plasticidad que genera nuestro cerebro para, usar una palabra que tenemos muy común en Venezuela,
¿cómo estás? Entonces uno contesta, todo bien, gracias a Dios. Entonces yo creo que gracias a Dios es que nosotros nos mantenemos, y bueno, lo lamento por los ateos porque bueno, no van a entender esto. Un elemento de juicio como humanos, de poder levantarnos, como el dicho chino, bueno, me caigo 7 veces, me levanto 8. Entonces, claro, la evaluación o lo que viene ahora, el primer llamado, por supuesto, a los profesionales, o sea, revisar las estructuras en conjunto, cuerpos de seguridad, en este caso bomberos, que son expertos en este tipo de desastres, y los arquitectos y los ingenieros para definir cuál sería el criterio para demoler o reforzar las estructuras dañadas. Ajá. Tenemos normas que cambiaron del terremoto de Caracas, de más de 60 años, y que hubo otro elemento, Rosalía, muy importante que está sucediendo. Ajá. Lo que considerábamos lugares seguros al momento de un terremoto, ya no lo son. ¿Cómo cuáles? Ajá, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, colocarse debajo de las puertas, ese tipo de espacios, o ir a las escaleras, es el lugar donde más muertos consiguieron. Ajá. Claro, la magnitud, la fuerza, todo lo que se generó allí, porque fue un sacudón demasiado impresionante, como no ha pasado en el mundo, porque fíjate, Japón ha tenido terremotos de este tipo y ahí tiene 35 heridos. El de claro, Caracas. Lo que pasa es que ellos tienen una cultura sísmica de años. En cambio, nosotros, los eventos sísmicos han transcurrido casi de 50 en 50 años, claro, aproximadamente. Entonces, la sismicidad quizá nos afecta a nosotros en primera persona ahorita porque estamos presenciando eventos de esta magnitud y es esta generación la que tiene que hacerle frente a una nueva realidad, como tú bien lo dices. Las normas sísmicas de los años 60 ya se ven transformadas ante la realidad de que lo que funcionaba en esa época ya no funciona. Correcto. Entonces, esa realidad, aunada a la capacidad de nosotros los venezolanos de tener la fortaleza de ser resilientes, nos lleva a también plantearnos una arquitectura resiliente. ¿Así? ¿Cómo no? Sí, se podría decir. Puede ser ese un desafío. ¿Cómo no? Sí lo es. Ajá, abrirse a la posibilidad de construir hábitats que le permitan a los habitantes tener y desarrollar una cultura sísmica provida, una cultura sísmica que le permita salvaguardar su vida en primera instancia, sus bienes y la sociedad, su historia. Muy bien. Fíjate que el bien más valioso que tenemos los humanos es nuestro mismo ser, nuestra vida. Protegernos nosotros y poder proteger a los nuestros, que no le pase nada a nadie, que no golpeen a nadie, ni otros humanos ni la naturaleza. Entonces, es importantísimo eso que tú estás diciendo, porque sí, válido, bienvenido el término, bienvenido la reconstrucción. Digamos que América Latina, América en general, antes de la llegada de los españoles, bueno, ellos tenían edificaciones sismo resistentes y digamos los Yanomami, que son la única tribu que sobrevive, está en el macizo guayanés, que es la zona donde no hay temblores, nunca va a temblar, es la zona más sólida del planeta. Pero por razones de comercio y de crecimiento de las ciudades, todo nuestro país está prácticamente a la playa, prácticamente al borde de la ciudad, excepto Barquisimeto, Mérida, San Cristóbal y alguna ciudad de Guárico, que es una ciudad muy importante. Siempre se ha hablado de poblar el sur, de ir creciendo al sur. Pero por encima de todo esto, a diferencia de Japón, que tiene miles de años, China, que tiene miles de años, ya ellos, o sea, en escritura, en muchas razones nos llevan mucho adelante. Y nosotros, lo que hemos ido aprendiendo como a las malas, a punta de golpes. Entonces, creo que... A punta de sismos. Sí, ¿no? Y de patadas y de cosas así, de gritos y de ofensas. Entonces, no. El país no puede seguir así. Nosotros como ciudadanos, por derechos humanos, por
por Dios, o sea, respeten a los seres humanos, o sea, no todo se resuelve así, a la fuerza, con tiranía, no, el país tiene que empezar a verse diferente, nosotros tenemos que pensar diferente. Primero ser libres. Y además tener una cultura desde pequeñines, desde la escuela, desde el día que el niño aprende a hablar, qué hacer ante una emergencia, a quién llamo, a dónde me voy, como tienen todos los países. Lamentablemente, aquí ha habido, bueno, que el reggaetón, que otras culturas que se han metido y hemos olvidado un poco nuestra realidad, nuestra cultura, el qué vamos a hacer para sobrevivir y cómo prepararnos cada día. Prepararnos no solo estudiar es muy importante, pero prepararse psicológicamente, físicamente y hasta espiritualmente. No te estoy hablando de religión, quiero ser universal en la palabra espiritualmente. Para prepararnos y preparar los edificios y preparar las ciudades y preparar el pensamiento, sobre todo, de un mundo mejor. Esto suena utópico, suena comeflor, lo siento, pero hay que decirlo. O sea, sí se puede vivir en paz, sí se puede tener ciudades ideales. Claro, y fíjate que eso coincide con uno de los pensamientos de Winston Churchill, que dice: damos forma a nuestros edificios, luego ellos nos dan forma a nosotros. Es decir, tenemos que si queremos crear una sociedad nueva, fuerte, sana, saludable, tenemos que construirla con pensamiento, con sentimiento, porque según le demos la forma a nuestros edificios, eso va a también darle forma a las personas que van a habitar en ella. Como no, fíjate que Churchill, uno de los mejores estadistas del mundo, fue quien organizó, colaboró y coayudó a la de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero, perdón. Y fíjate que también, antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos que hacer una pausa comercial, voy a compartir otra frase de otro gran arquitecto que dice: todo gran arquitecto es necesariamente un gran poeta. Debe ser un intérprete original de su tiempo, sus días y su edad, y en eso coincide tus palabras. Y estas frases son de Frank Lloyd Wright. Coincide lo que tú estás diciendo, pues que no es solamente diseñar una ciudad estéticamente por formas, tamaños y medidas, sino concebirla, pensarla, sentirla para poder crearla y preparar a los habitantes para que su experiencia vital sea también resistente a los sismos. Como no, fíjate que Frank Lloyd Wright es uno de los más importantes arquitectos de los Estados Unidos, pero del mundo también. Digamos, está considerado uno de los maestros de la arquitectura moderna, así como Le Corbusier en Europa, y él consideraba que la naturaleza es más importante que el edificio. Entonces, el verde, los árboles, la vegetación, era muy importante en la arquitectura. Son necesarias. Pero además, él usaba una frase que me gustaba mucho, que quien se considere experto ha dejado de pensar. Entonces, todos los días estamos aprendiendo cosas y mientras más estudiemos, más aprendemos. Exacto. Bueno, entonces vamos a abrir la mente y el corazón a sentir y a pensar más. Cada nueva situación requiere una nueva arquitectura, y el sismo o los sismos, el doblete sísmico y todos los sismos que están ocurriendo en el planeta nos ponen a todos como humanos a tener que replantearnos nuestro lugar en el mundo y la forma en la que habitamos en él. Y por lo tanto se requiere una nueva arquitectura. En tu rol como docente, ¿cómo inspirar, cómo acompañar a las nuevas generaciones a crear una nueva arquitectura? Dado los cambios generados por los mismos sismos, pero también abriendo la mirada a la naturaleza, a incorporar y a respetar más la naturaleza. A ver. Muy interesante. Fíjate que la arquitectura y la construcción día a día va mejorando, cambiando, experimentando nuevos materiales y nuevas resistencias. La ética, en el momento de... La ética es un asunto muy importante, no es solo una parte de la filosofía. La ética es parte de la humanidad, parte de nosotros como seres, de tener la responsabilidad como profesionales y los ciudadanos como ciudadanos responsables de
de no automedicarse, como en el caso de la medicina. Mira, tengo un tumor y bueno, yo me voy a comprar tal medicamento que eso me lo va a quitar. No, eso no es así. Hay científicos que ya estudiaron y médicos que tienen, bueno, resonadores y tienen equipos para saber de qué tamaño es y cómo atacarlo, porque si no, no habría bioanalista. Entonces, vámonos a la arquitectura. No podemos construir así, porque yo tengo un amigo albañil para evitarnos ese gasto. Mira, el gasto es nada más y nada menos que la vida de seres humanos que están allí. Esa es la responsabilidad. Igual que el médico que haga mala praxis. Es la vida lo que está en juego. Entonces, no el médico que haga mala praxis. La persona que se automedica está haciendo mala praxis con su propia vida. Entonces, sí, hay que tener una cultura y el rol docente es muy importante. Nosotros, desde la universidad y de las distintas universidades, pero hablo del caso específico de la Universidad Central de Venezuela y en el caso de la Facultad de Arquitectura y de nuestro núcleo, aquí en Barquisimeto, motivamos y llevamos a nuestros estudiantes, porque no solo la carrera de diseño, la materia de diseño, es la materia de diseño con todas sus materias, ambiente, estructura, historia y métodos, porque el estudiante tiene que saber matemática, tiene que saber física, pero también tiene que tener una lógica estructural de cómo va a funcionar ese edificio. Por supuesto, motivamos, y en nuestro equipo de docentes hay ingenieros civiles expertos, o sea, tenemos al ingeniero Ford, al ingeniero Ugel, tenemos un equipo, bueno, sería un programa nombrándolos a todos, de profesionales preparados para fomentar la ética y la educación adecuada. ¿Cómo reconstruir o cómo pensar o cómo sería el rol de los nuevos estudiantes luego de esto? Bueno, más reflexivo y más atento a lo nuevo, a lo que viene, a cómo vamos a construir ciudad, cómo vamos a generar espacios y cuáles serían las formas de estas ciudades o dentro de las mismas ciudades, cómo sería reformular esto, porque espacio físico tenemos muchísimo, gracias a Dios, nuestra patria es grande y tiene todos los sistemas, o sea, todos los tipos de suelo, todos los tipos de paisajes, o sea, desde un desierto hasta la nieve, o sea, tenemos el Aullante Puy, tenemos todas las bondades de una tierra muy bonita y sobre todo una gente muy bonita. El venezolano es muy trabajador, muy resistente a todo lo que sucede y muy adaptable a superar con ayuda de los profesionales, en el caso de estos daños psicológicos, porque nos afectó a todos. O sea, Rosalía, esto no es a nada más a la gente que se le cayó la casa. Esto da ganas de llorar, ver lo que nos pasa en nuestro país, lo que le pasa a nuestros vecinos, a nuestros hermanos venezolanos. Entonces, es una cuestión ahora de unión, de respeto por la naturaleza. La naturaleza se respeta. Tú no puedes cambiar un cauce de un buco o de un río por un asunto mercantil porque el constructor quiere tener más dinero. O de diseño. O de la irresponsabilidad de un funcionario que firme o apruebe un proyecto que no tiene cálculo estructural o que no tenga estudio de suelo para determinar que ese edificio a tal altura se va a caer con los materiales que no son o que no está hecho según lo que dice la norma y la ley. Muy bien. Ahora, ya para finalizar, ¿cómo ves tú la arquitectura en el corto y mediano plazo? ¿Cómo la imaginas de la mejor manera? Bueno, fíjate que estamos como en pañales, o sea, porque estamos viendo lo que sucedió de edificios de los años 50, 60, en el caso de Chacao, de San Bernardino, que digamos, 60 años de construcción en un lugar vulnerable que ya había pasado un deslave, que ya tenía otra tragedia. Hay muchas responsabilidades aquí, muchas responsabilidades compartidas en lo que tiene que ver con la construcción, y la construcción también tiene que ser revisada, o sea, no solo judicialmente, sino también éticamente y moralmente, porque son daños, si bien hay un fenómeno, pero también esto debe ser estudiado, esto no puede borrón y cuenta nueva. Tenemos que partir, digamos, de una arquitectura forense para determinar cómo va a ser la nueva arquitectura, el nacimiento de una nueva arquitectura, de un nuevo país, que pensemos diferente, que reconstruyamos nuestro país, que reconstruyamos nuestra historia. Ya, hay que botar los escombros y empezar de nuevo. Claro, hay que renacer como el ave fénix. Esa palabra es perfecta. Muy bien. Bueno, entonces yo te doy las gracias con toda la alegría y la emoción de mi corazón por el privilegio de conversar contigo y llevar a la audiencia tu sabiduría y tus conocimientos, tus talentos.
Y bueno, te invitaré posteriormente a otros programas y te deseo el mayor de los éxitos.